Tipos de hematomas. Tenemos el hematoma epidural que abarca desde la dura madre hasta el cerebro, formándose como un tipo bota, ¿no? Ahí observamos. Puede ser en cualquier región del cerebro y en cualquier magnitud. Puede ser grande, a veces se presenta grande cuando el traumatismo es muy grave. Observamos en la diapositiva la localización de la dura madre y del cerebro. Observamos también una imagen donde está abierta en una forma axial. Observamos el hematoma epidural que está entre la dura madre y el cerebro. La clínica es pérdida breve de la conciencia postraumática, siguiendo por un intervalo lúcido de horas. Es decir, el paciente después del traumatismo como que se desmaya, después se levanta, pierde un poco de lucidez, se recorpora, pero después presenta un dolor intenso de cabeza. Onulación, que es que es pérdida pasajera del entendimiento, convulsiones, rigidez de cerebración. Vemos en una posición que la palma de las manos va hacia atrás, en una forma de rigidez en el lado cervical y también en los pies, como observamos en la imagen. También va a haber un aumento de la hipertensión endocraniana, ya que al ver una hemorragia va a presionar, no va a haber un punto de escape, ¿no? Porque va a ser interna el hematoma. Ocasionándole pues al paciente una bradicardia. A ese paciente se le va a intubar para hacer un tratamiento quirúrgico urgente. Su clasificación se pueden dar en agudo, que es entre las 48 primeras horas después del traumatismo. Se va a ver en una tomografía hiperdensa. Después tenemos la clasificación subaguda, cuando los signos aparecen entre el segundo día y una semana postraumática, ¿no? En una tomografía se va a ver se va a observar en una densidad isodensa, grisácea. En la clasificación de crónico, de un hematoma crónico, los signos son visibles después de una semana. En ocasiones puede haber afectación del tercer y séptimo par craneal, dando parálisis completa del ojo afectado, ¿no? Siguiendo, tenemos un caso clínico que dice: paciente de 45 años que acude a emergencia tras sufrir una caída hacia atrás desde la altura de 3 metros, ha perdido el conocimiento durante unos minutos, después se recupera sin presentar ningún síntoma, pero después refiere a cefalea, dolor occipital. En la exploración se observa un hematoma occipital subcutáneo, o sea, que refleja hacia la piel, no hacia afuera. A las 2 horas del traumatismo presenta tendencia al sueño, agitación, disminución del nivel de conciencia, y el paciente se desmaya y queda en coma. Pues en ese momento al paciente se le intuba, se le conecta al monitor y pues para descartar se le toma una tomografía donde observamos ahí, por ejemplo, donde observamos una tomografía tratada en el círculo amarillo. Se observa un hematoma epidural, ¿no? En el siguiente corte también es una tomografía de corte axial, un corte axial con una intensidad hiperdensa, se ve bien blanquita ahí, quiere decir que es un hematoma epidural agudo que recién ha ocurrido. Y también tenemos en otro corte que se ve la fractura, ahí se ve la fractura
Es por eso que sale, la hemorragia sale expuesta al lado subcutáneo, ¿no? Viéndose un hematoma ahí, ¿no? Visible para la exploración del médico. A este paciente pues se le interviene quirúrgicamente, se le realiza una craniotomía o craniectomía, que es la abertura del cráneo, del hueso craneal para extraer el hematoma. A este paciente se le realiza después, se le coloca microplacas y es por eso que después de la operación se le realiza una tomografía al paciente, donde ahí vemos un de corte axial y observamos en el círculo amarillo pues una entidad hiperdensa que es en metal. En la otra imagen observamos también en otro corte observamos también hiperdensa, ¿no? El paciente evoluciona favorablemente, se recupera consciente, al nivel de conciencia en horas y no presenta ni una focalidad, quiere decir, no presenta ni una sintomología grave, ¿no? Estos casos se presentan más en pacientes jóvenes porque para lesionar la dura madre, que es la primera capa, o sea, la primera capa hasta llegar hasta el cerebro, tendría que ser un golpe muy fuerte, ¿no? Y en jóvenes, pues, nuestra masa ósea está bien osificada todavía, puede golpear y puede ser muy, muy lamentable, ¿no? Ahí está. Siguiendo encontramos el hematoma subdural. El hematoma subdural que se encuentra en la región de la dura madre, hasta el aracnoide. Lo dibujamos así. Eso quiere decir dura madre dentro, ¿no? Acá. Dura madre, se me fue, ahí está. Solamente entre la dura madre y el aracnoide. Solamente en esta parte. Puede ser en forma de hilo también, ¿no? Se transcurre todo. Puede haber en modelo de tomografías también todo. Pero solamente dura madre y aracnoide, como vemos en la imagen. Tenemos una tomografía ahí señalando con flechas rojas un hematoma subdural con aspecto de media luna, se le conoce mayormente así. Media luna, ves como tipo de media luna, quiere decir un hematoma subdural, que provoca desplazamiento de estructuras encefálicas hacia exterior, hacia afuera. También observamos en la otra tomografía, hay un ejemplo en los lactantes, por ejemplo, puede ver un hematoma subdural, produce a veces el aumento del tamaño de la cabeza, por ejemplo, como una hidrocefalia, ya que el cráneo es muy blando y es flexible, porque todavía no se osifica muy bien, tiene áreas todavía que no se han osificado. La siguiente tomografía tenemos una imagen sutural de la clasificación subcalcuda, que se presenta en una forma isodensa. Lo vemos ahí que esta letra de colocar en un círculo en una densidad isodensa, una forma grisácea en relación con la parénquima cerebral adyacente, ¿no? Entre la dura madre y la aracnoide. En el siguiente tomografía también encontramos un hematoma sutural, pero crónico, que es una tomografía sin contraste. ¿Por qué crónico?
porque ya se forma color medio negro, o sea, hay ya hace una lesión ya de semanas, el paciente tiene molestias y va por control y se le encuentra pues esta imagen, ¿no? Y se le diagnostica un hematoma sudural, por la localización y crónica por la densidad que tiene ya, pues, que es una densidad hipodensa, ya negra, ¿no? Para tener más en claro, he conseguido una tabla donde la diferencia de la hematoma subdural agudo y un hematoma epidural. El subdural, su origen es venoso. La ruptura de la vena es venoso en las alturas de los corticoides. En la región, mayormente en frontotemporal. Frontotemporal va a ser siempre en media luna. En media luna, la evolución similar a la hematoma epidural, aunque evoluciona durante más tiempo. La mayoría se encuentra somnolientos o camatosos desde el momento de la lesión. Se asocian con más frecuencia a lesión cerebral subyacente que los epidurales. El tratamiento es craneotomía de urgencia, o sea, de emergencia, no de urgencia, una de urgencia, porque esto va a depender de la evolución del paciente. Si uno más se demora, se ve más comprometido, más dañado el cerebro y el paciente pues puede quedar con lesiones muy graves que comprometan su capacidad después de actuar, ¿no? Puede ser en lenguaje, en movimiento, dependiendo del área que se ha lesionado. Se evalúa el hematoma, la mortalidad de estas hematomas sudurales agudas que son recientes es en 40-50%, que es la mitad de los casos. También, por ejemplo, tenemos el hematoma epidural, mayormente afecta a la arteria meningia media en la porción escamatosa del hueso temporal. La forma del coágulo, el lenticular, suele haber un intervalo lúcido, o sea, del paciente, pero después pierde de conciencia, ¿no? Y su evolución es con mayor rapidez, ¿no? Porque es de origen arterial, se abre el cerebro, se extrae el hematoma, se liga a la arteria y pues eso dependerá de cómo se actúe en ese momento el personal médico para poder que no haya más compromiso, ¿no? El diagnóstico es por TAC también, por lente hiperdensa epidural. También se realiza una craneotomía de emergencia y el porcentaje de mortalidad es un 16-32%. En la siguiente imagen observamos a a una persona que esquía. Lamentablemente no se colocó el casco y pues se impactó y vemos pues la lesión. Observamos ahí una lesión muy grande y vemos ahí el hematoma subdural postraumático, ¿no? Lo observamos ahí un hematoma subdural que afecta entre la dura madre y el aracnoide. He encontrado que son por traumatismos y también por aneurismas. Las aneurismas tienen un mayor porcentaje, puede ser entre 70-90% en estos hematomas subaracnoideas, ¿no? En una tabla he tratado de graficar, diferenciar cuando es ocasionado por un aneurisma, es una ruptura de pared arterial ya enferma, ya hay factores genéticos, ¿no? El vasoespasmo arterial es muy frecuente, inicia a las 46, a las 42, a las 72 horas, se asocia a mal pronóstico.
¿no? Muchos de los pacientes fallecen por aneurisma. ¿Por qué? Porque es repentino, axial, con una densidad que se observa hiperdenso, y también vemos hiperdenso un hematoma subaracnoidea, ¿no? Que va desde de la aracnoide hasta la pía madre, ¿no? Puede ser en varias zonas, ¿no? Depende de la patología o del traumatismo que ha tenido nuestro paciente. También quisiera acotar con hematomas craneales que se presentan en bebés recién nacidos en el parto. Observamos una cefalohematoma, no sé si ustedes han observado en los recién nacidos que tienen un abultamiento, ¿no? Voy a decirlo así, de la base subcutánea de su cabecita. Ahí observamos, por ejemplo, en la figura A, observamos en la parte superior, observamos ahí estas son resonancias magnéticas. Por ejemplo, en la figura A, observamos en la parte superior, en el círculo en rojo, observamos una T1. ¿Cómo se va a ver? ¿Cómo se va a ver, chicos? Se va a ver hiperintenso, en T1. Hiperintenso, la grasita, ¿no? Ahí está. En la figura B observamos también ahí en el círculo amarillo, observamos una resonancia magnética en T2 que permite apreciar, ¿no? Ahí está, es pequeño, no es tan grande, ¿no? Ahí está. Y en la figura 3, pues es la recreación pintada, que ahí le he tratado de pintar para ver, ¿no? El cefalohematoma parietal, ¿no? Se define como una alteración transitoria o permanente de una o varias áreas del encéfalo, como consecuencia de un trastorno de la circulación cerebral. Esto lo que va a haber un defecto de la circulación sanguínea que va al cerebro, que ocasiona una alteración en una área del cerebro. Esto dependiendo de la causa, este defecto de la circulación se va a dividir o se clasifican en dos partes. Tenemos al isquémico y tenemos al hemorrágico. Dentro del isquémico se le conoce comúnmente y lo que es infarto cerebral, y al hemorrágico derrame cerebral. En lo que es el isquémico se da un 85%. Este es el que mayormente da. Y al hemorrágico un 15%. Dentro del isquémico vamos a encontrar lo que es accidente cerebrovascular anterotrombótico y accidente cerebrovascular cardioembólico. Estos dos están dentro del isquémico. En lo que es accidente cerebrovascular anterotrombótico es el tipo más común y se produce como un coágulo sanguíneo denominado trombo. Esto lo que va a hacer, obstruye el flujo de sangre en ciertas partes del cerebro. El trombo puede formarse en una arteria afectada por arteriosclerosis. La arteriosclerosis es un proceso que se caracteriza por la acumulación de placa en el interior de una arteria. Esta placa hace que se vuelva más gruesa la pared arterial hace que se vuelva más gruesa la pared arterial, y de esta manera pues lo que va a ocasionar es un estrechamiento del vaso. La placa está compuesta de grasa, colesterol, calcio, entre otras sustancias. A medida
que la placa se va a ir acumulando en las arterias, la sangre va a circular pues mucho más lenta. En lo que es accidente cerebrovascular cardioembólico, es causado por un coágulo sanguíneo que se origina en otra parte del organismo. A diferencia del isquémico, esto se origina en el corazón y va a viajar por la sangre hasta el cerebro, y este coágulo lo que va a hacer, obstruye a la arteria que conduce al cerebro, y que se encuentra dentro de él, se va a producir un accidente cerebrovascular conocido como embólico también. Cuando se desprende este fragmento de un coágulo, lo que se denomina émbolo, el cual es transportado por la sangre al cerebro, donde las arterias se ramifican ya en vasos más pequeños, en arterias más pequeñas. El émbolo llega a un punto donde donde ya no puede seguir avanzando y va a quedar atascado y obstruyendo así el paso de la sangre. Dentro de lo que lo que tendría que ver con el accidente cerebrovascular cardioembólico. Las causas son por una obstrucción que detiene el flujo de sangre o por una rotura de algún vaso sanguíneo. También pueden haber otras causas que son la hipertensión arterial, también está lo que es el tabaco, personas que sufran de enfermedades cardíacas. Esos podrían ser una de las causas. Los síntomas, en lo que es los síntomas tenemos que va a haber mareos, también va a haber una parálisis de los miembros superiores en lo que son los brazos, va a haber una debilidad en ambas manos, también lo que es mareo, la persona quizás al momento de sentarse o pararse va a sentir ese tipo de mareos. Posiblemente también una ceguera de los ojos, también puede haber una visión doble. Dentro de esto vamos a ver también una imagen, que es una imagen de un estudio tomográfico, y ese estudio tomográfico es de una isquemia que está al lado izquierdo. Es una isquemia que es el lado blanco, que es un hipodenso, y la parte negra, que es un hiperdenso. Siguiendo con la exposición, tenemos al accidente cerebrovascular hemorrágico, y esto se produce cuando el suministro de sangre al cerebro se ve afectado. Un vaso sanguíneo se rompe y sangra, haciendo que se comprima el cerebro y afecta al tejido celular rápidamente. Entonces las células comienzan a morir. Se le puede denominar de varias maneras, por ejemplo, hemorragia cerebral, ACV hemorrágico, ictus hemorrágico o enfermedad cerebrovascular, en sus siglas SB. Lo podemos dividir en dos tipos: hemorragia subaranoidea, que se da en la periferia, hemorragia intracraneal, que se da en el interior del cerebro. Pero si queremos especificar su localización, podemos decir que tenemos a la hemorragia intracerebral, que se da en el parénquima cerebral, y la hemorragia intraventricular en los ventrículos cerebrales, en la hemorragia subaranoidea entre los espacios subaranoideos. Tenemos que tener en cuenta que el cerebro controla muchas funciones, como el movimiento, el habla, la visión, las emociones. Entonces, si el cerebro se ve afectado, va a afectar a todas estas funciones. Para poder realizar el diagnóstico, cuando la persona se siente con los signos y síntomas del ACV y acude a un centro de emergencias, le van a realizar muchas pruebas diagnósticas. Por ejemplo, la toma de la presión arterial, un electroencefalograma, un EKG,
También le pueden realizar pruebas, exámenes de sangre, una tomografía. Hay otros procedimientos radiológicos como la angiografía, que podría servir para detectar la localización de un aneurisma por medio de un líquido de contraste y un examen radiológico. El ACV hemorrágico se observa mediante estudios radiológicos. Vemos que en la imagen cómo la sangre invade un área del cerebro. Y también en la siguiente imagen podemos notar que mientras más tiempo transcurra, mayor será el área afectada y también generará mayor compresión intracraneal. Entonces, para la rehabilitación se dará de manera multidisciplinaria según las características del paciente. Entonces, tendrá que requerir de un abordaje multidisciplinario con terapeutas físicos, terapeutas del lenguaje, terapeutas ocupacionales, dirigirse al área psicológica y también una intervención de repente oftalmológica. Dependiendo del área y de la extensión que se haya afectado, dependerá también las posibles complicaciones y secuelas en el paciente, que puede ser de leves a graves. Puede tener una hemiparesia hasta una hemiplegia, dificultad para tragar, para hablar, para dormir, dificultad en la visión, en la memoria, habilidades para leer y para escribir. En el aspecto psicológico puede producir ansiedad, depresión. Por último, tenemos una imagen con las diferencias entre un ACV isquémico y uno hemorrágico. En el isquémico ocurre una obstrucción en el flujo de la sangre, por el cual ya no puede transcurrir la sangre. Y en el hemorrágico ocurre una ruptura en cualquier parte de la extensión de la arteria y comienza a sangrar en esa parte.